En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi prima se quedó en nuestra casa y terminó robándome a mi esposo. Lo que hicieron mis abuelos 2 años después nadie lo vio venir, ni siquiera yo. El año pasado descubrí que mi esposo Matt me estaba engañando con mi prima Rhea. Sí, escuchaste bien, mi propia prima. Ella es 8 años menor que yo. Para empeorar las cosas, Matt y yo ya teníamos una diferencia de edad de 10 años. Él estaba en sus 41, pensaría que a su edad tendría la madurez y autocontrol para mantenerse fiel, pero claramente ese no fue el caso. En vez de eso, decidió traicionarme comenzando una aventura con alguien que yo consideraba familia, alguien a quien había recibido en mi propio hogar. En ese momento, cuando todo esto comenzó, Rhea acababa de terminar la universidad y había conseguido su primer trabajo en mi ciudad. Estaba emocionada por este nuevo capítulo en su vida, pero tenía dificultades para encontrar un apartamento. Me preguntó si podía quedarse temporalmente con Matt y conmigo mientras seguía buscando su propio lugar. Por supuesto, acepté sin pensarlo 2 veces porque, después de todo, era mi prima y quería ayudarla. No se suponía que fuera permanente, solo una solución temporal hasta que encontrara su propio lugar. Cuando le conté a Matt sobre la situación de Rhea y que se quedaría con nosotros por un tiempo, pareció inusualmente entusiasmado. En retrospectiva, esa debería haber sido la primera señal de alarma, pero en ese momento no le di importancia. Cuando Rhea se mudó, las cosas parecían estar bien al principio. Durante su primera semana con nosotros, Matt no dejaba de halagarla. Hizo tanto alboroto sobre lo hermosa que se había vuelto, comentando cuánto había crecido desde la última vez que la vio. Incluso mencionó que en aquel entonces ella era solo una niña, pero ahora estaba completamente desarrollada, y era toda una adulta. Me pareció un poco extraño escucharlo decir eso, pero lo ignoré. Pensé que solo estaba tratando de ser amable o hacerla sentir bienvenida. Nunca, ni en mis sueños más locos, imaginé que algo más profundo estaba ocurriendo entre ellos, o que alguna vez podría haberlo. Pero a medida que pasaban las semanas, mi esposo comenzó a halagarla excesivamente. Lo que lo empeoró fue cuánto parecía Rhea disfrutar de su atención. Sonreía, se reía y respondía de una manera que me hacía sentir un poco incómoda, pero seguía diciéndome a mí misma que estaba exagerando. Luego se siguieron mutuamente en Instagram, lo que me pareció extraño. Matt no era del tipo que se conecta con personas en redes sociales, ni siquiera con familiares, así que esto parecía un poco fuera de su carácter habitual. Cuando le pregunté a Matt al respecto, lo desestimó diciendo que Rhea había querido seguirlo primero, así que él solo le correspondió. En retrospectiva, había tantas señales de alarma, pero en ese momento nunca imaginé que algo pudiera realmente suceder. Por un lado, Matt y Rhea tenían una gran diferencia de edad. Él estaba en sus 40 y ella acababa de comenzar su carrera. Parecía imposible que pudiera haber atracción entre ellos, y además ella era mi prima. Eran familia. Pensé que no había forma de que cruzaran tal límite. Creí que lo peor que podría pasar era que me molestaran por volverse demasiado amigables, no que me traicionaran de la manera más dolorosa posible. Pero qué equivocada estaba. Una noche, llegué a casa del trabajo al escenario que lo cambiaría todo. Mientras caminaba por la casa, noté que algo se sentía extraño. Cuando llegué a la habitación de Rhea, abrí la puerta para encontrarlos a ella y a Matt juntos, completamente enredados en la cama. Estaban bebidos, y era obvio que ni siquiera les importaba lo suficiente como para tratar de ocultarlo. Cuando finalmente me notaron, mi prima dejó escapar un fuerte chillido y se apresuró a cubrirse con las sábanas. Mientras tanto, Matt tuvo la audacia de enojarse conmigo, como si yo fuera la que estaba haciendo algo mal al descubrirlos en el acto. Incluso me gritó que saliera de la habitación, como si los estuviera interrumpiendo. Estaba más que furiosa. Mis manos temblaban de ira, pero sabía exactamente qué hacer. Tomé mi teléfono y comencé a tomarles fotos, prueba de su traición. Rhea y Matt entraron en pánico, rogándome que me detuviera y que borrara las fotos, pero no iba a dejarlos salirse tan fácilmente. Puedo ser una buena persona la mayor parte del tiempo, pero cuando alguien me presiona demasiado, sé cómo defenderme y poner las cosas feas si es necesario. Ignorando sus súplicas, salí furiosa de la habitación y comencé a meter todas las pertenencias de Matt en una maleta. Él me siguió, con aspecto de pánico, y seguía preguntándome qué estaba haciendo. Sin siquiera mirarlo, le dije fríamente que necesitaba que saliera de mi casa inmediatamente. En ese momento cambió de táctica y comenzó a rogarme perdón. Afirmó que fue un error único, y que ambos habían estado demasiado bebidos para darse cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Sus excusas eran patéticas y, honestamente, solo me enfurecieron más. No desperdicié mi tiempo ni energía escuchando las patéticas excusas de Matt. Sus palabras cayeron en oídos sordos porque sabía que no tenían sentido.
Una vez que terminé de empacar sus cosas en una maleta, se la entregué y le dije sin rodeos que saliera de mi casa. Sus súplicas y disculpas no me conmovieron en lo más mínimo. Él había tomado sus decisiones y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Después de lidiar con Matt, bajé para encontrar a Rhea, y ella estaba sentada allí, con lágrimas corriendo por su rostro. En el momento en que me vio, comenzó a suplicar. «Por favor, solo escúchame». Lloró, con la voz temblorosa, pero no iba a dejar que me manipulara con lágrimas de cocodrilo. La traición era demasiado profunda, demasiado personal. En lugar de escucharla, me acerqué y le di una bofetada en la cara, algo que nunca pensé que haría a alguien que amo, pero en ese momento todo en lo que podía pensar era en cuánto me había herido. Le recordé exactamente quién era yo para ella. «¿Te das cuenta de lo que me has hecho?», le pregunté, con la voz temblando de ira. «Soy tu hermana. Te he criado de muchas maneras, te enseñé a andar en bicicleta, te enseñé a cocinar. Cada Navidad y cada cumpleaños, me aseguré de que obtuvieras lo que querías. Cuando necesitabas un lugar para quedarte, abrí mi hogar para ti sin pensarlo 2 veces, y así es como me lo pagas. ¿Escabulléndote con mi esposo en mi propia casa?». Ella solo se quedó sentada sollozando, incapaz de responder, pero no había terminado. Dejé claro que no había vuelta atrás. «Esto es imperdonable», le dije. «Has cruzado una línea que nunca se puede volver a cruzar». Luego le di una opción. Tenía 15 minutos para empacar sus cosas e irse, o incendiaría todas sus pertenencias. Rhea me conocía lo suficientemente bien como para saber que no estaba fanfarroneando cuando estaba tan enojada. Había visto mi temperamento antes y entendió que hablaba en serio. No discutió ni protestó. Simplemente asintió, todavía llorando, y fue a empacar sus cosas. Solo después de que Matt y Rhea estuvieron fuera de mi casa, me permití llorar. No quería llorar frente a ellos, pero una vez que estuve sola, me derrumbé. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Sabía que no podía mantener en secreto lo que había sucedido, no cuando involucraba a personas tan cercanas a mí, así que tomé una decisión. Creé un chat grupal que incluía a todos los miembros de mi familia, mis padres, abuelos, todos mis primos. Una vez que el grupo estaba configurado, envié las fotos que había tomado de Matt y Rhea juntos, junto con un mensaje explicando lo que había sucedido en mi casa. Le dije a todos que mi matrimonio había terminado y que cortaría a Matt y Rhea de mi vida por completo. La respuesta fue rápida y abrumadora. En cuestión de horas, mi teléfono se inundó de mensajes de familiares que expresaban su conmoción, ira e incredulidad. La mayoría de ellos no podía creer lo que Rhea había hecho. Estaban furiosos con ella y con Matt por traicionarme tan profundamente. El apoyo que recibí de mi familia fue un pequeño consuelo en medio del caos. Pero no todos estaban de mi lado. Mi tía, la madre de Rhea, fue la única excepción. Seguía tratando de calmarme, desesperada por defender a su hija. Cuando finalmente atendí su llamada, inmediatamente comenzó a decirme lo terrible que se sentía Rhea por lo que había sucedido. «Es joven y estúpida», mi tía seguía diciendo, como si eso excusara todo. Trató de enmarcar las acciones de Rhea como un error de juicio, algo que debería ser perdonado y olvidado. Mi tía incluso llegó a sugerir que dejara que Rhea se mudara de nuevo conmigo porque, según ella, la familia siempre permanece unida sin importar qué. Se sentía como si estuviera tratando de minimizar la traición de Rhea, y eso solo me enfureció más. La interrumpí a mitad de frase y le dije sin rodeos que ser joven y estúpida no era una excusa para que su hija se acostara con el esposo de alguien. Si Rhea tiene edad suficiente para tomar la decisión de acostarse con mi esposo, dije, entonces tiene edad suficiente para vivir por su cuenta y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mi tía trató de discutir, pero no iba a ceder. Dejé en claro que no dejaría que Rhea volviera a mi vida, mucho menos a mi hogar. Ella había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. A lo largo de todo, nunca dudé de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Después de lo que Matt y Rhea habían hecho, no había manera de que pudiera permanecer en ese matrimonio. La traición era demasiado grande, demasiado dolorosa, mucho más allá de la reparación. Así que tomé la decisión de solicitar el divorcio. No fue fácil. Se sentía como arrancar una gran parte de mi vida. Pero sabía que era necesario. Merecía algo mejor que quedarme con alguien que me había faltado el respeto, y herido tan descaradamente. Durante este tiempo, Matt fue implacable en sus intentos de reconquistarme. Llamaba, enviaba mensajes de texto e incluso se presentaba sin invitación, todo para rogarme que lo aceptara de nuevo. Trató de minimizar lo que había sucedido, llamándolo un desliz o un error. Como si engañarme con mi prima pudiera ser algo pequeño o perdonable. Pero me negué a dejar que sus palabras me influyeran. Había tomado mi decisión y me mantendría firme. Cuando finalmente presenté los papeles del divorcio, el tono de Matt cambió.
Fue como si la realidad de la situación lo golpeara, y ya no sentía la necesidad de fingir. Fue entonces cuando me admitió toda la verdad. Él y Rea no habían estado juntos solo esa noche. Habían estado acostándose durante semanas a mis espaldas. Semanas de mentiras, escabullidas y engaños. Mientras yo estaba ocupada confiando en ellos y haciendo que Rea se sintiera bienvenida en mi hogar. Pero la parte más repugnante de todo vino a continuación. Matt me dijo sin ninguna vergüenza que estaba enamorado de Rea. Dijo que lo había estado por un tiempo y admitió que, de alguna manera retorcida, se sentía aliviado de que los hubiera descubierto. Ojalá no nos hubieras atrapado con las manos en la masa, dijo. Pero me alegro de que todo esté al descubierto ahora. Rea y yo finalmente podemos empezar a salir. Sus palabras me hicieron sentir físicamente enferma. La idea de mi esposo cuarentón afirmando estar enamorado de una mujer que acababa de graduarse de la universidad, mi prima nada menos, era repugnante. La diferencia de edad entre ellos hacía que todo fuera aún más nauseabundo. Para mí, no parecían una pareja, parecían un padre y una hija. Y sin embargo, él quería salir con ella, alardear de ella, construir un futuro con ella como si toda su relación no estuviera construida sobre traicionarme. En ese momento me di cuenta de que no quería tener nada que ver con esto. Que se quedaran el uno con el otro. Si Matt quería a Rea, entonces bien, podía tenerla. Si Rea quería conformarse con mis sobras, entonces que así sea, se merecían el uno al otro. Cualquier lío que saliera de su relación ya no era mi problema. Durante el proceso de divorcio, me aseguré de mantenerme firme y tomar todo lo que posiblemente pudiera de Matt. Me había humillado, traicionado y destruido la vida que habíamos construido juntos. Así que no sentí ninguna culpa al extraer de él toda la pensión alimenticia que pude. Quería que sintiera el peso de sus acciones, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Para cuando terminaron los procedimientos, él quedó humillado. Y me alejé sabiendo que había luchado por lo que merecía. Afortunadamente no teníamos hijos, así que no había necesidad de preocuparse por batallas de custodia o cómo este desastre podría afectar a niños inocentes. Esa fue la única pequeña bendición en todo este caos. De todos modos, fiel a su palabra, después del divorcio Matt y Rea comenzaron a salir abiertamente, tal como me había dicho durante su repugnante confesión. Se convirtieron en pareja, exhibiendo su relación para que todos la vieran. Como te puedes imaginar, esto no sentó bien con el resto de mi familia. La mayoría de ellos estaban tan disgustados como yo. Mi madre en particular estaba furiosa. Tuvo una discusión masiva con su hermana, mi tía, por lo que Rea había hecho. Mi madre no podía entender cómo su hermana podía defender las acciones de Rea o incluso apoyarla después de tal traición. Esa pelea fue la gota que colmó el vaso. Y mi madre terminó cortando todo contacto con su hermana. Fue un paso doloroso pero necesario. Desde el divorcio y todo el drama familiar, me he estado enfocando en mí misma y tratando de seguir adelante con mi vida. No ha sido fácil, especialmente porque Matt y Rea todavía viven en la misma ciudad que yo. Cada día me recuerdo que he superado lo peor. Los he sacado de mi vida y soy más fuerte por ello. Seguir adelante no ha sido fácil, pero ha valido la pena cada paso. Este año, Matt y Rea decidieron llevar su desordenada e inapropiada relación al siguiente nivel. Enviaron invitaciones de boda para anunciar que se casarían. Y como si eso no fuera suficiente, también revelaron que Rea estaba embarazada de su hijo. Cuando escuché la noticia por primera vez, no pude evitar sentir una mezcla de asco e incredulidad. Era difícil imaginar a mi ex esposo, que una vez me prometió para siempre, ahora construyendo una vida con mi prima más joven. La idea de que se casaran y trajeran un niño a este mundo se sentía como el capítulo final de su traición. Pero aquí está la cosa, nadie en la familia quería tener nada que ver con su boda, ni una sola persona aceptó su invitación. Estaba claro que todos estaban conmigo y no habían perdonado ni olvidado lo que Matt y Rea habían hecho. Esto, por supuesto, no le sentó bien a mi tía, la madre de Rea. Se puso en contacto conmigo, furiosa, y me acusó de ser la razón por la que la boda de su hija se había convertido en un asunto tan triste y solitario. Según ella, yo había arruinado el día especial de Rea debido a las fotos que había compartido con la familia cuando los descubrí por primera vez. Escuchar la diatriba de mi tía era casi risible. Me dijo que debería perdonar públicamente a Matt y Rea por lo que habían hecho, ya que su amor triunfa sobre todo. Esa era su excusa, el amor. Como si el amor pudiera borrar la traición, las mentiras y la completa falta de respeto que me habían mostrado. Parecía pensar que de alguna manera estaba obligada a reparar la brecha entre Rea y la familia, como si yo fuera la que había hecho algo mal. Honestamente, su ira no me afectó en lo más mínimo, si acaso, me hizo sentir validada. El hecho de que nadie quisiera asistir a su boda solo demuestra que mi familia me apoyaba,
y que veían a través de la relación tóxica que Matt y Rea habían creado. Me sentí reivindicada al saber que no estaba sola en cómo me sentía acerca de su traición. Mientras mi tía trataba de hacerme sentir culpable, no sentí nada más que alivio al saber que el resto de la familia se negaba a celebrar algo construido sobre una base de mentiras y dolor. Eventualmente, Matt y Rea siguieron adelante con su boda a pesar de la falta de apoyo de la familia. Se casaron y, poco después, dieron la bienvenida a su bebé al mundo. Recientemente, mis abuelos están trabajando en su testamento. Están dividiendo su patrimonio, y han optado por compartir abiertamente sus decisiones con todos en la familia. Aparentemente, mis abuelos han elegido no dejar nada a mi tía o Rea, ni un solo centavo, ni una sola propiedad, nada. En cambio, la parte que les habría correspondido me la están dando a mí, además de lo que ya me habían asignado en el testamento. Es difícil expresar con palabras lo sorprendida que me sentí cuando mi madre me lo contó. La herencia total es una cantidad increíble, suficiente para cambiar mi vida por completo para mejor. Nunca esperé esto. Todavía estoy tratando de asimilarlo. La razón detrás de su decisión es clara. Mis abuelos saben todo sobre lo que Rea me hizo y cómo mi tía apoyó ciegamente sus acciones. Han visto el dolor, la traición y el caos que mi tía y mi prima trajeron a la familia. Según mi abuelo, no quieren que su herencia sea manchada por mala sangre. Esas fueron sus palabras exactas, según me dijo mi madre. Dejar algo a mi tía o Rea se sentiría como recompensar su comportamiento atroz. Y mis abuelos no son el tipo de personas que hacen la vista gorda ante las malas acciones. No tenía idea de nada de esto hasta que mi madre me lo contó. Dijo que la decisión de mis abuelos fue completamente suya, y ninguno de nosotros tuvo voz en lo que decidieron hacer. Sin embargo, no pudimos evitar sentir una sensación de justicia en su elección. Después de todo lo que había sucedido, se sentía como si mi tía y Rea finalmente estuvieran enfrentando alguna retribución por sus acciones. Desde que mi tía y Rea se enteraron de la decisión de mis abuelos, han estado absolutamente furiosas. Mi tía, en particular, ha estado intentando todo lo que puede para cambiar la situación. Comenzó por contactar a mi madre, rogándole que interviniera en su nombre. Mi madre, sin embargo, ha tenido suficiente de las tonterías de su hermana, y no estaba dispuesta a atender sus súplicas. Sin forma de llegar a mi madre, mi tía ahora ha dirigido su atención hacia mí. Ha estado bombardeándome con mensajes, rogándome que hable con mis abuelos y los convenza de cambiar de opinión. Es risible, realmente. Después de todo lo que ha pasado, espera que sea su defensora. La ironía no se me escapa. Incluso trató de acercarse directamente a mis abuelos, pero eso tampoco le fue bien. Tan pronto como lo mencionó, mis abuelos la callaron por completo. Dejaron claro que su decisión era definitiva, y, para hacerla aún más firme, le prohibieron volver a su casa. Rea, por supuesto, también ha decidido intervenir. No llamó ni envió mensajes de texto, sino que me escribió un largo correo electrónico que leí con igual parte de diversión e incredulidad. En el correo, tuvo la audacia de acusarme de guardar rencor contra ella después de todo este tiempo. Trató de pintarse a sí misma como la víctima, diciendo que estaba siendo cruel al permitir que la decisión de mis abuelos se mantuviera, y que el resto de la familia la estaba castigando injustamente. Incluso trató de jugar la carta de la simpatía diciendo que, por el bien de su hijo, debería hablar con nuestros abuelos y devolverle su parte de la herencia. Rea continuó diciendo que no debería ser castigada por ser feliz y estar enamorada de mi ex esposo, como si su relación fuera algún romance de cuento de hadas en lugar del resultado de mentiras y traición. Afirmó que no era su culpa que yo fuera miserable y solitaria, lo que honestamente me divirtió aún más. Claramente estaba tratando de manipularme, tratando de hacerme sentir pequeña para que me sintiera presionada a ceder a sus demandas. Llegó incluso a llamar injusta a la decisión de mis abuelos y exigió que yo lo arreglara. ¿Arreglar qué exactamente? El desastre que ella y mi tía crearon con sus propias acciones. La sensación de derecho que goteaba de sus palabras era alucinante. Después de todo lo que han hecho, todavía se ven a sí mismos como merecedores de generosidad y comprensión, como si su traición no fuera lo suficientemente significativa como para justificar algún daño. Obviamente no quiero hacerlo, pero solo en caso de que lo lean. ¿Aita por esto? Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios. Honestamente, leer el correo electrónico me enfureció también. Me hizo darme cuenta de lo delirantes y egocéntricas que son tanto Rea como mi tía. Se niegan a asumir la responsabilidad por el dolor que han causado y, en cambio, tratan de hacerme sentir culpable por deshacer lo que ven como una injusticia. Pero aquí está la verdad. La decisión de mis abuelos es solo suya. Han visto la verdad de la situación y sus acciones reflejan sus valores. No es mi trabajo arreglar nada para personas que nunca han mostrado remordimiento o responsabilidad por su comportamiento.
Si Rea y mi tía se sienten heridas o excluidas, no tienen a nadie más que culpar que a sí mismas. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Parecía que mi tía no podía aceptar la realidad de la situación incluso después de que habíamos tratado de ignorarla hasta ahora. No estaba dispuesta a dejar ir la herencia o reconocer que la decisión había sido tomada. A pesar de que mis abuelos le dijeron varias veces que su decisión era definitiva, decidió confrontarlos una vez más. Esta vez, sin embargo, su comportamiento cruzó la línea. Aparentemente, cuando mi tía se presentó en la casa de mis abuelos, lanzó otra diatriba exigiendo que revirtieran su decisión, acusándolos de ser injustos, y continuando tratando de manipularlos para que cambiaran de opinión. También estaba bebida, y se estaba poniendo muy agresiva con mis abuelos. Los llamó con muchas malas palabras que no quiero repetir aquí. Mi abuelo probablemente tuvo suficiente de su acoso. Llamó a la policía por acoso y allanamiento. Incluso cuando llegó la policía, mi tía no se fue tranquilamente y continuó haciendo una escena. Luchó contra la policía y su negativa a cooperar llevó a su arresto. Fue todo un espectáculo y, como te puedes imaginar, fue increíblemente vergonzoso para mis abuelos. Honestamente, no podía creerlo cuando me lo contaron. Sin embargo, siento que mi tía se lo buscó. Si solo hubiera respetado los deseos de mis abuelos desde el principio, nada de esto habría sucedido. Es difícil ver a alguien actuar tan imprudentemente e ignorar los límites que otros han establecido. Dado lo que ha ocurrido y sabiendo hasta dónde está dispuesta a llegar mi tía para salirse con la suya, hemos instalado cámaras de seguridad alrededor de la propiedad de mis abuelos ahora, para que siempre puedan sentirse seguros y saber exactamente quién viene a su puerta. Mis abuelos son ancianos, y lo último que queremos es que se sientan inseguros o que tengan que lidiar con otra confrontación innecesaria. Las cámaras no solo ayudarán a monitorear el área, sino que también darán tranquilidad a mis abuelos al saber que si algo más sucediera, hay un registro de ello. Como si esto no fuera suficiente, Matt ahora se ha puesto en contacto conmigo en LinkedIn, de todas las plataformas. Esta era la única en la que había olvidado bloquearlo. Es realmente increíble. Me envió un mensaje preguntando si podía tener una conversación cara a cara con él y Rea. Escribió sobre cómo esta pelea en curso entre nosotros había durado lo suficiente, y que era hora de que enterráramos el hacha de guerra hablando las cosas. Tuve que leer su mensaje varias veces solo para asegurarme de que no lo estaba imaginando. La audacia de todo esto es asombrosa. El hombre que me traicionó, me engañó con mi prima, se casó con ella y ahora está criando a un hijo con ella. Me está pidiendo que tenga una conversación con él y Rea como si todo lo que pasó pudiera simplemente olvidarse. Quiere que lo hable con ellos como si fuera un simple malentendido. El hecho de que piense que debería escucharlos, que de alguna manera cree que tiene algún derecho a hacerme demandas después de todo lo que ha hecho, es realmente alucinante. El descaro de este hombre es absolutamente asombroso. No hay ningún hacha que enterrar aquí. Lo que realmente me molesta es que Matt y Rea todavía no parecen entender la gravedad de sus acciones. Actúan como si todo lo que necesitaran hacer fuera disculparse o tratar de justificar sus elecciones y mágicamente todo estaría bien en la familia, pero no es tan simple y nunca lo será. No tienen derecho a pedirme nada, especialmente no después de haber destrozado mi mundo. No tengo ningún deseo de involucrarme con ellos de ninguna manera, forma o manera. Estoy harta de ellos y ciertamente no voy a entretener más intentos de arreglar las cosas cuando ya han causado tanto daño. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y justo cuando empezaba a pensar que las cosas finalmente habían comenzado a calmarse, Rea, mi prima, apareció en mi puerta ayer. Cuando abrí la puerta y la vi parada allí, me quedé atónita. Quería cerrarle la puerta en la cara y terminar con esto, pero Rea inmediatamente comenzó a suplicarme. Me rogó que la escuchara, diciendo que ya sabía cuánto la odiaba, pero que solo necesitaba unos minutos de mi tiempo. Su tono era desesperado. Podía ver la emoción en sus ojos, pero eso no cambió nada para mí. Le pedí firmemente que se fuera de nuevo, que es cuando ella trató de asustarme. Rea dijo que si no la escuchaba, seguiría apareciendo en mi puerta. Esto, por supuesto, estaba destinado a presionarme para que hablara con ella. Pensó que si seguía apareciendo en mi casa, eventualmente cedería y tendría esa conversación que ella desesperadamente quería, pero no iba a dejar que me manipulara de esa manera. Le dije directamente, sin rodeos, que si seguía apareciendo sin invitación, llamaría a la policía. En el momento en que dije eso, pude ver su expresión cambiar, su rostro se arrugó, y podía decir que estaba luchando por contener las lágrimas. No me sentí mal por ella, sin embargo. Si acaso, sentí más ira que lástima. Rea, en un último intento desesperado por hacerme sentir por ella, trató de explicarse.
Me dijo que sabía cuánto me había herido, pero que deseaba poder volver atrás y cambiar el pasado. Continuó diciéndome que ella y Matt eran más perfectos el uno para el otro de lo que él y yo jamás fuimos. Incluso llegó a decir que en realidad no era culpa de ellos que ambos siempre hubieran tenido algún tipo de atracción. Casi quería vomitar cuando escuché eso. Luego me dijo cómo ella, Matt y su hijo eran ahora una familia, y que yo estaba tratando de dañar innecesariamente el futuro de su hijo al quitarles su parte de la herencia. Sacudí la cabeza ante ella. Nuevamente estaba tratando de hacerme sentir culpable para que les devolviera su porción de la herencia, como si yo les debiera algo. Escucharla me hizo sentir una combinación de asco e incredulidad. No tenía ningún sentido de responsabilidad por lo que había hecho. No estaba arrepentida de haberme traicionado con Matt. Y no estaba asumiendo la responsabilidad por el daño que su aventura había causado. Escúchame, Rhea, dije, apenas conteniendo mi furia. No me importa tu historia lacrimógena. No puedes entrar en mi vida, destruir todo y luego hacerte la víctima. Me traicionaste. Te acostaste con mi esposo. Y estás tratando de justificarlo como si fuera algún tipo de cuento de hadas. Bueno, adivina qué. No eres ninguna princesa. Solo eres una traidora. Y ahora estás aquí exigiendo perdón. Tienes mucho valor. Vi que sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas, pero ya no me conmovían sus lágrimas. ¿Crees que voy a sentarme aquí y escuchar tus mentiras después de todo lo que has hecho? Me burlé. No, me alegro de estar recibiendo todo el dinero y tú y tu familia no recibirán nada. Ninguna cantidad de súplicas cambiará la decisión de nadie aquí. Así que si piensas en aparecer aquí de nuevo, conseguiré una orden de restricción contra ti tan rápido que te hará dar vueltas la cabeza. Lamentarás haber pisado mi puerta. Su rostro se retorció de frustración y comenzó a discutir de nuevo, pero sin otra palabra, le cerré la puerta en la cara con fuerza. Podía gritar, podía llorar, podía rogar todo lo que quisiera, pero estaba completamente harta de ella. Desde entonces, mi madre y yo hemos decidido hablar con un abogado, y realmente considerar obtener una orden de restricción contra ellos. Estoy realmente cansada de que estas personas no nos dejen en paz.